Muy buenos días. Los saludamos y agradecemos a todos por la presencia en este seminario que comienza en la tarde de hoy. Y vamos a pedirle para dar inicio al acto inaugural al ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Ehrlich, que nos plantee sus comentarios al respecto. Buenas tardes, estimado ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, señor presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Luis Yarzábal, doctor Carlos Suárez de Lima, integrante de la Junta de Transparencia y Ética Pública, autoridades, participantes, invitados especiales. En primer lugar, en nombre del Poder Ejecutivo, quiero, por un lado, trasladarles el saludo del presidente de la República, que se encuentra actualmente en el exterior y que había sido invitado al cierre de estas jornadas, que pidió que lo representara y se hiciera llegar su saludo. Al mismo tiempo, en nombre del Poder Ejecutivo, quiero señalar la importancia que le asignamos a este encuentro y saludar y felicitar tanto la iniciativa de la Junta de Transparencia y Ética Pública como la respuesta de las instituciones y personas cuyo compromiso ha hecho posible esta instancia. La convocatoria en torno a los dilemas y desafíos éticos planteados en el ejercicio de los actos médicos individuales, la medicina institucionalizada y las políticas de salud pública desplegadas en Uruguay propone un tema de todos los tiempos, que ha acompañado la historia de la medicina y la de las sociedades. En cada tiempo las interrogantes planteadas en esta área ha afectado profundamente referentes centrales de la comunidad. En cada tiempo los avances científico-tecnológicos, los desplazamientos de las fronteras del conocimiento y las capacidades de intervención y control de la naturaleza y del cuerpo humano, sumados a las complejidades crecientes de las estructuras sociales y a los procesos que generan inequidades, fragmentaciones y exclusiones en su seno, han conmovido referentes éticos y relaciones humanas. Y en el contexto actual, que es de profundo cambio civilizatorio, el cambio que está asociado a cambios científicos, económicos, sociales, políticos, de carácter global, las interrogantes vinculadas a la ética y a la medicina han adquirido una gran dimensión, una gran profundidad y una gran urgencia, en todos y sus muy variados aspectos, desde la relación entre el personal de la salud y el paciente hasta aquellos que refieren al desarrollo de nuevos fármacos, a la producción y comercialización de los medicamentos. El tema que los convoca se vincula a desafíos mayores de nuestro tiempo, como lo son la creación de cohesión en la sociedad, de fortalecimiento de la convivencia y la afirmación del valor de la vida. En todos los contextos de la sociedad estamos permanentemente desafiados por propuestas de consumo creciente y cambiante y por una comunicación que sistemáticamente transmite modelos de supuestas necesidades que es preciso satisfacer para que la vida tenga significado. Nos alejamos así frecuentemente de valores que hacen al sentido profundo de la vida. Al mismo tiempo, la sociedad en su conjunto recibe permanentemente, por diferentes vías, mensajes de forma de vida, conductas personales y pautas sociales, cargados de referentes con niveles de importancia de violencia, implícita o explícitamente. La sociedad entonces se tensa, se crispa, más allá de aquellas situaciones creadas por las distancias sociales que generan exclusiones y desarraigos de diferente tipo. Entendemos entonces que es un tema central la implementación coordinada de políticas educativas, culturales y sociales, apoyadas en el concepto del buen vivir, entendido como una forma de ética ciudadana orientada a garantizar la vida y la calidad de la vida. La construcción de cohesión social, el fortalecimiento de los referentes éticos, de los vínculos solidarios y del sentido de pertenencia a una comunidad y a un territorio, junto con el respeto a la diversidad cultural,
son elementos indispensables para la consolidación de contextos de paz y seguridad y de buena convivencia. Y más allá de las historias y los contextos particulares de una sociedad, la vida en sociedad genera inevitablemente permanentes situaciones de conflicto de diferente entidad. Contextos y trayectorias particulares tienden a agudizarlos y acelerarlos. El devenir de una sociedad cuestiona constantemente referentes de identidad y éticos, y ello se ve incrementado en el presente contexto de cambio civilizatorio global que encuentra sociedades como la nuestra que han sufrido un profundo proceso de fractura y fragmentación. Las reflexiones que ustedes compartirán pasarán de los aspectos personales a los colectivos, seguramente, de las responsabilidades individuales a las pautas de conductas definidas por normas. Hablarán también, muy probablemente, de las contradicciones entre convicciones y responsabilidades, de derechos difusos y de responsabilidades que se desdibujan en niveles colectivos. Tratarán de responsabilidades, deberes y derechos de profesionales y técnicos de la salud, pero también de responsabilidades, derechos y deberes de los ciudadanos. Consideramos que este espacio y el tema que los reúne está profundamente vinculado al esfuerzo al que se ha convocado a la ciudadanía por parte del señor Presidente de la República hace pocos días para construir contextos de buena convivencia y para recorrer los caminos que le dan valor y sentido a la vida. Sin duda, porque vuestra materia es la vida misma, ustedes y las instituciones y comunidades que ustedes representan o integran tienen un papel mayor en esa dirección. Pero no deben sentirse solos ni aislados. Son parte de una comunidad que se busca a sí misma, que busca confluir y encontrarse con su tiempo, que necesita fortalecer sus referentes éticos y de pertenencia en un mundo que sigue cambiando rápidamente, conmoviendo permanentemente valores y referentes. Entendemos, por todo esto, muy acertada la convocatoria de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Este es un gran tema de ética pública. Entendemos igualmente que ustedes constituyen un ámbito de una gran significación y de una gran potencialidad para nuestra sociedad en este camino de asumir los retos de nuestro tiempo. Reiteramos el saludo en nombre del Presidente de la República y del Ejecutivo Nacional y les deseamos unas jornadas muy fecundas que estamos seguros que contribuirán a abrir caminos a compartir. Muchas gracias. Le agradecemos muy especialmente al doctor Ehrlich su presencia y la intervención que acaba de dedicarnos y le solicitamos al doctor Jorge Venegas, ministro de Salud Pública, que nos presente sus reflexiones. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor Erzábal, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Muchísimas gracias. Señor ministro, compañero ministro Ricardo Ehrlich y miembro de la Organización Panamericana de OMS de la Salud. Muchísimas gracias. Creo que el momento en el cual nos invitan a hacer una pequeña reflexión sobre este tema es un campo, diría, de construcción y muy fértil. Hoy la sociedad, y nuestra sociedad en particular, nos exige y nos demanda una profunda discusión sobre el campo de la ética pública y sobre la ética en medicina y la salud pública. También tomamos el saludo cordial de nuestro presidente cuando nos propuso de la reflexión por la vida no hace tampoco lejos. ¿Por qué? Porque este es un tema que está en la centralidad de la discusión de nuestros ciudadanos. Desde la práctica de la medicina y la práctica de la salud pública también nos está exigiendo esto. Y nosotros vamos a hacer una pequeña reflexión de qué podemos aportar y cómo lo estamos haciendo desde el campo nuestro.
Esta fue una preocupación desde el momento que asumimos la responsabilidad como ministro de Salud Pública. No hace mucho tiempo, en el diciembre del 2011, citamos a nuestros profesionales y empezamos a trabajar este tema conjuntamente con la información que teníamos con la Comisión de Bioética y de Ética de nuestro ministerio. Y veíamos que había una distancia no menor con el Poder Judicial. Citamos a una primera reunión donde pudimos conversar amablemente, cordialmente y ver algunos temas sobre el tema de la ética y sobre el comportamiento que tenían ambos sistemas o subsistemas, tanto el público, de la salud pública, como el tema del Poder Judicial. Se conformó un pequeño grupo que tuvo la capacidad de conversar, ponerse de acuerdo entre Ministerio de Salud Pública, Poder Judicial y Fondo Nacional de Recursos. Veíamos ahí una brecha importante entre lo que podíamos promover, lo que podíamos avanzar, lo que podíamos dialogar y lo que podíamos ponernos de acuerdo en cuanto al lenguaje y la toma de decisión. Conjuntamente con eso, fuimos invitados a un seminario internacional que se efectuó en fines de diciembre, en la ciudad de Buenos Aires, donde se expuso también a nivel de América Latina esta pequeña iniciativa que nosotros como país lo estábamos haciendo. Escuchamos a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños en torno a esta problemática. Y también veíamos algunas dificultades en el campo de la ética y el campo de la medicina y el ejercicio de la medicina en torno a este tema. Posteriormente se tuvo en los primeros días y primeros meses del año 2012 una nueva cita entre estos tres protagonistas. Un diálogo muy fecundo en que podíamos avanzar y podíamos también tener elementos comunes. No solamente estábamos midiendo del Estado y de la salud pública los hechos de judicialización de la salud y de la práctica médica, y tampoco los costos, sino cuál era el papel de las instituciones, y en este caso de la salud pública, en función de un problema que estaba en deslinde entre la judicialización y las nuevas prácticas. También nos preocupó, y lo ventilamos así, una nueva visión que estaba en el ámbito de la salud, que era todo lo que nosotros veníamos estudiando y viendo ante temas fundamentalmente de carácter judicial, y lo digo nuevamente de carácter judicial, como fueron los eventos producidos en los días de marzo, con el tema de la medicina defensiva. O sea, nos apuró inclusive a tomar algunas decisiones. Hace no más de una semana tuvimos la suerte de participar en un nuevo seminario, en este caso en la ciudad de Washington, donde el Uruguay expuso nuevamente esta herramienta de poder sentarse tres organismos públicos, Salud Pública, el Poder Judicial y el Fondo Nacional de Recursos, en poder diagramar una estrategia que nos permita acercar posiciones para la toma de decisión en el tema judicial y el tema de la práctica ética. Se está trabajando. No está acabado el proceso. Estamos teniendo un lenguaje común. Estamos construyendo. Y resultó muy interesante que también nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños nos dijeron cuál es la receta. La única receta que podemos decir es que el Uruguay puede sentarse en una mesa redonda a conversar y a ponerse de acuerdo y a formar gente en este campo. No hay otra explicación. No tuvimos otra explicación. Primero, la voluntad política. Segundo, la necesidad
del punto de vista del campo de la ética. Y tercero, promover este gran capítulo, que creo que no debe ser solamente conversado y bienvenido al seminario, sino en una práctica cotidiana. Así se está escribiendo. Esta es nuestra reflexión. Estamos construyendo un campo en el cual muchas veces nosotros vemos al Poder Judicial tomar algunas determinaciones que también el campo de la salud y el campo de la práctica de la medicina está llamado a dar mayor información para la toma de decisión. Por ahí vamos. Hubo una reflexión profunda que fue que muchas veces el campo de la práctica de la medicina y de la salud pública comienza donde se firma el recetario. No es una cosa menor, sobre todo en el tema medicamento. Las grandes presiones, las grandes tomas de decisiones, hace que ambos poderes podamos trabajar conjuntamente y sin esquemas previos construir un sistema de derechos y deberes en el cual todos los protagonistas en el campo de la ética y la práctica de la ética sean la práctica cotidiana. Esa es la reflexión que nosotros queremos traer acá. Esa es la práctica que estamos haciendo, porque consideramos que cuando hablamos de derecho del usuario y deberes del usuario, evidentemente también tenemos que hablar de todo el sistema jurídico, legal que nos involucra. Los médicos, los salubristas, sabemos poco de la parte judicial, pero también tenemos que aprender conjuntamente para la toma de decisión. Esta reflexión yo lo hago en este capítulo. Trabajar conjuntamente, construir, es un llamado que estamos haciendo y creo que ahí vamos a apostar a la vida y ahí vamos a apostar a la convivencia. Por lo cual saludamos este seminario y nos parece de mucha importancia y muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. También agradezco muy especialmente al ministro Venegas su contribución y sus reflexiones en relación con los asuntos que nos convocan esta tarde. Quiero ahora, en nombre de la Junta de Transparencia y Ética Pública, expresar mi reconocimiento a las autoridades nacionales y a los representantes de organismos internacionales que nos han acompañado y darles la bienvenida a todos quienes se han hecho presentes para participar en este seminario. La Junta ha organizado este evento en el marco de sus cometidos de promoción de la ética de la función pública y de prevención de la corrupción en los organismos del Estado. Para su concreción ha sido fundamental el patrocinio otorgado por la Organización Panamericana de la Salud y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como la generosa contribución de la Intendencia de Montevideo, organismo gracias al cual disponemos de este salón para poder realizar las sesiones plenarias. La preparación de este evento estuvo a cargo de un comité organizador integrado por los doctores Guido Berro, representante de la Academia Nacional de Medicina, Martín Hermida, representante de ACE, Óscar Cluset, del Colegio Médico del Uruguay, Mariela Mautone, de la Facultad de Medicina de la UDELAR, Daniel Morelli, de la Federación Médica del Interior, Fernando Rovira, del Ministerio de Salud Pública, Fernando Lago, del Sindicato Médico del Uruguay, y Mariela Cajiga y Gabriel Adriasola, en nombre de la JUTEP. Les extendemos nuestro más sincero agradecimiento. Para la conformación del temario y la selección de la metodología se tuvo en cuenta la conveniencia de hacer una revisión actualizada de los principios éticos que orientan o deben orientar el desempeño de los profesionales de la medicina. También se tuvo en cuenta la necesidad de abordar diversos dilemas que están surgiendo permanentemente en el ejercicio de la profesión y la conveniencia de examinar en profundidad la normativa anticorrupción para evitar
el uso indebido del poder público en el sector salud. Reconocidos especialistas van a presentar en este salón ponencias sobre 9 temas principales distribuidos en 4 sesiones plenarias. Con el propósito de facilitar la aclaración de eventuales interrogantes, se han programado periodos de preguntas y respuestas al finalizar cada una de dichas sesiones. Rogamos a los participantes quieran tener a bien formular sus preguntas por escrito en las hojas distribuidas a estos efectos en las carpetas y hacerlas llegar a la mesa por medio de los ayudantes distribuidos en la sala. Los talleres tienen como propósito analizar aspectos prácticos de la aplicación de los principios de ética de la función pública y de la normativa anticorrupción. Están reservados a los funcionarios con responsabilidades de supervisión y control designados por ACE y el Ministerio de Salud Pública. Se llevarán a cabo en la Torre de los Profesionales y contarán con la conducción de 7 docentes facilitadores. Con esta actividad, la Junta se suma al conjunto de actores gubernamentales, académicos y sociales que, en medio de los desafíos planteados por la implementación de nuevas políticas de salud pública en el país, procuran desarrollar una profunda reflexión ética en busca de identificar y fortalecer aquellos valores que deberían orientar la vida en nuestra sociedad para poder desde allí encarar la acción de los profesionales, en este caso en el ámbito de la salud. Así se explica que la primera sesión se destine a examinar la evolución histórica de las interacciones entre la ética y la medicina, encarando luego el traspié que significa la eclosión de la violencia en las relaciones entre médicos y pacientes, para culminar en la presentación del organismo y el código de ética que habrán de regir el comportamiento de los profesionales de la medicina en el futuro. De ello también se infiere la conveniencia de estudiar en profundidad, como se hará en la segunda sesión, la visión que ha sido elaborada por la sociedad uruguaya en relación con la ética de la función pública y las normas que sus legisladores han concebido y aprobado para prevenir la corrupción y erradicar las malas prácticas en los diferentes organismos del Estado, haciendo especial énfasis en su aplicación en el sector salud. Los alcances de la obligación de mantener el secreto médico profesional, serán considerados al comienzo de la tercera sesión plenaria, la cual se enfocará después en el examen de las tensiones que aparecen cuando una sociedad opta por la equidad al evaluar las posibilidades de incorporación de nuevas tecnologías a las instituciones de asistencia médica. La última sesión abordará 2 políticas de salud pública que tienen importantísimas dimensiones éticas. La primera refiere al acceso de la medicina altamente especializada, es decir, comillas, cito la definición de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, aquella que requiere una gran concentración de recursos humanos y materiales para un escaso número de pacientes en los que está en juego el pronóstico vital o funcional, articulados en forma tal que permitan obtener la excelencia asistencial. Y la segunda tiene que ver con la eventual implementación de un programa de cuidados paliativos en tanto atención integral que se le hace a un paciente y a su familia cuando se enfrenta una enfermedad, ya sea en condiciones de vida limitada o en condiciones de fase terminal. Me complace adelantarles que la Junta se propone publicar los aportes que se efectúen en el transcurso de este seminario, con el propósito de darles la mayor difusión posible y de alimentar futuros debates. A los efectos de facilitar la distribución del libro resultante a cada uno de los asistentes, me permito solicitarles que llenen los formularios de inscripción contenidos en sus carpetas y los entreguen a los funcionarios de la JUTEP al salir de la sala. Para finalizar, reitero el reconocimiento de la JUTEP
a las autoridades que nos han acompañado, a los representantes de los organismos internacionales, a todos quienes se han desplazado hasta aquí para participar en este evento, y les manifiesto nuestra sincera aspiración que las jornadas de hoy y de mañana les resulten plenamente satisfactorias. Bueno, tengo el gusto de invitar al doctor Antonio Turnes, al sociólogo Luis Barrios y al doctor Jorge Torres para que me acompañen en la organización de esta mesa que va a tratar los temas de ética y medicina, análisis de la violencia en la relación clínica y el Colegio Médico del Uruguay, orígenes, instalación y perspectivas. Va a comenzar la primera sesión plenaria, el doctor Antonio Turnes, doctor en medicina, ex administrador general del Sindicato Médico del Uruguay, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay, reconocido historiador de la medicina en el país, compañero de luchas estudiantiles y de construcción de ciudadanía en periodos ya pretéritos de la construcción del Uruguay, y reconocido especialista en asuntos de ética médica. Nosotros expresamos, antes de que el doctor Turnes comience, nuestro profundo reconocimiento porque haya aceptado acompañarnos en estas deliberaciones. Adelante, Antonio. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor para mí estar aquí junto a ustedes para exponer algunos aspectos de algo que en forma más detallada y amplia he entregado para la distribución cuando la Junta lo considere oportuno. Vamos a referirnos a algunos aspectos de la ética y la medicina con un repaso de algunos aciertos y errores frecuentes. En primer lugar, quisiera manejar una definición de María Moliner en el Diccionario de Uso del Español que define la ética como la parte de la filosofía que trata del bien y el mal en los actos humanos, o moral, y también al conjunto de principios y reglas morales que regulan el comportamiento y las relaciones humanas. Este aquí que, en mi concepto, la ética en la profesión, como en otras profesiones, en la profesión médica, está distribuida según una curva de Gauss, digamos, para hacer una aproximación, donde dentro de los dos desvíos estándar está el 95%, para bien o para mal, y hay dos colas con el 2,5% que tienen los que tienen mucha ética y son éticos del principio al final, y otros que tienen muy, muy poca y que están casi al borde de no tener ninguna. Hay una vieja historia de la cual tenemos que repasar algunos hechos que los antiguos maestros ya vislumbraban a través de los tiempos y las culturas. En el antiguo Egipto, el médico era también un sacerdote, o era sacerdote, pero además era médico. Ya en 1750 a.C., el Código de Hammurabi fue sancionado por el rey Hammurabi, y no era un código de ética, sino un código que era una mezcla de derecho civil y penal, donde se establecía la ley del talión, pero había penas específicas para el apartamiento de las reglas del arte, digamos, del médico o de aquel que intervenía sobre otro ser humano. Distintas instancias del arte antiguo representan escenas en las cuales el acto médico tiene que ver, pero fijémonos en lo que era en la antigüedad griega el oráculo de Delfos. La gente vinculada a las creencias religiosas iba al templo de Apolo buscando la curación a través del sueño, y allí pasaban la noche, dormían y tal vez los dioses se apiadaran de ellos y les mejoraran su estado. Pero todo esto cambió radicalmente cuando
apareció Hipócrates, que en realidad no fue solamente él, sino la escuela que él generó en el siglo V a.C., que empezó a coleccionar historias clínicas, digamos, para hablarlo en el lenguaje de hoy, pero era la casuística que iba viendo y cómo iba agrupando los síntomas y los signos, haciendo, digamos, el estudio semiológico de esos pacientes para definir conductas respecto de ellos. Pero también manifestó esa escuela de Hipócrates el juramento hipocrático, que es una primera pieza, digamos, de este andamiaje ético que vendría con el correr de los siglos. Otros médicos ilustres en los siglos venideros, como Galeno y como Races, más tarde Avicena, tuvieron también sus aportaciones éticas hasta los primeros hospitales, los primeros maristanes que aparecen en Oriente y que dan a esto un marco de atención ya más definida, no en el hogar del paciente, sino en el lugar donde se destinaba para que fueran a morir los pobres. En realidad se curaba poco y se moría mucho. Maimónides, un sabio judío español del siglo XII y XIII, que nació en España y murió en Egipto, dejó también importantes aportaciones éticas que están muy consustanciadas con nuestro pensamiento. El médico en su accionar está llamado a atender personas en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Y actualmente la tecnología, desde hace muchos años, nos ha distorsionado esta relación que es la que debería primar. Las imágenes que tienen que ver con la caridad, que era algo que se daba al paciente para acompañarlo, el acompañar al paciente, es algo que se ha dejado de usar, no ya por suprimir el auxilio religioso, sino porque el otro que ha quedado en este cuadro, que era el médico, no asumió completamente ese dar caridad que es tan necesario en el acto profesional. Hoy pueden hacerse maravillas en medicina con la tecnología disponible, pero se va perdiendo lamentablemente la relación humana. Esa situación conduce a una pérdida de la confianza indispensable. Como lo dijo Luis Portes, un profesor de ginecología obstetricia francés que fue presidente del Ordre des Médecins, el acto médico es el encuentro de una confianza con una conciencia. O sea que si no hay conciencia, mal se puede inspirar confianza. Cuando alguien va a atenderse con un médico, busca saber cuáles son sus credenciales y conocer si sus destrezas y habilidades serán las que le vayan mejor para lo que allí va a buscar. La visita al médico ha evolucionado a través de los siglos y de una relación que fue vertical y tal vez autoritaria, se ha transformado, y paternalista, se ha transformado en una relación que se pretende que sea horizontal. Pero ¿dónde adquirimos los conocimientos acerca de la ética profesional? No hay una enseñanza formal de la ética. Cada uno la va incorporando por los ejemplos que recibe de sus maestros sin que ella explícitamente se manifieste. Este era un autopsista, un cuadro naturalmente, que estaba realizando la autopsia de una prostituta y el autor Simonet lo tituló "Y tenía corazón", o sea, el hombre dudaba de que una prostituta pudiera tener corazón, efectivamente lo tenía. Pero vemos cómo nos manejamos diariamente con prejuicios. En el proceso de atención médica, la ética es fundamental para cimentar una buena relación, para generar el vínculo que permitirá la alianza terapéutica. Hoy, por los hechos conocidos recientes, la morfina resulta peligrosa a los ojos del público. Hay gente que dice, no quiero que me den morfina, y hay una repercusión inmediata ya en los donantes de órganos que se han reducido en un 75%. Las salas de espera pueden ser los sitios donde se cimente la bondad del médico o del sistema de salud o se destruya su prestigio. Hay que poner atención en lo que ocurre en las salas de espera para tener el termómetro de qué es lo que está sintiendo la gente. El trabajo paciente del médico y dedicado harán que gane esa confianza que decía Portes tan esquiva. Antes, los cirujanos hacían todo lo posible, con los pocos medios disponibles en su tiempo,
por sus pacientes. Hoy, algunos ilustres cirujanos hacen la evitación de cirugías de riesgo por temor a ser demandados. Es lo que se llama la medicina a la defensiva, estar a la defensiva del paciente. Y no se hace todo lo que se podría hacer de acuerdo al conocimiento y al medio del lugar, sino que se hace lo mínimo posible para no tener consecuencias indeseadas. El suicidio tiene altas tasas entre nosotros desde hace muchos años, sobre todo en jóvenes y ancianos. Este es un tema que se maneja poco. Es raro ver el agradecimiento de los pacientes, como el aquí representado, que es Goya con su médico y que forma parte de la tapa de uno de los códigos de ética que tuvimos hasta ahora. Desde 1973, decía Diego Gracia Guillén, un bioeticista español, asistimos a la rebelión de los pacientes. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, los pacientes vienen por sus derechos. La práctica médica de hoy, en cierto modo, se parece a esta escena de taberna del siglo XVIII, todo mezclado, como decía Guillén. En el siglo XVII, este médico de escasos medios acompañaba a su paciente. Hoy se practica el síndrome de le pedí y lo pasé, como dice Mañé Garzón. Hoy tenemos una formación deficiente y algunos colegas desconocen dónde queda la punta del corazón. Cuando viene un paciente con una herida de la punta del corazón, le ponen 2 agrafes y si sangra mucho le ponen un tercero y el paciente se va a su casa y se muere de un taponamiento cardíaco como seguramente estaba descrito hace ya más de 100 años. O sea, hay un déficit de conocimiento y debe ser esto valorado. Algunos médicos buscan sacar rédito de pacientes portadores de afecciones poco frecuentes, prometiendo falsas curaciones o tratamientos no aceptados. Y otros, buscando resultados sorprendentes y rápidos, los someten a tratamientos perjudiciales. Algún colega ha sido duramente sancionado por pretendidas curaciones de asma con corticoides en niños, por ejemplo. Otros emplean malamente sus artes para buscar otros beneficios a través de sus pacientes o familiares de ellos. Veamos algunas faltas éticas frecuentes en la profesión. Atribuirse títulos que no se poseen ejerciendo especialidades sin título. Esto hoy es una realidad en todo el país. Poseen título otorgado en legal forma, pero sin los conocimientos que el título supone, sin los conocimientos idóneos. Hay ginecólogos que no saben hacer cesáreas, pero tienen título. Dan indicaciones por teléfono sin ver al paciente. Esto es una cosa muy frecuente. Ejercer intoxicado por alcohol o drogas. Esto es una cosa bastante frecuente en todo el país. Indicar fármacos en función de su costo, a sabiendas que su eficacia es pobre o nula. Por esta vía se incrementan las insuficiencias renales crónicas, por ejemplo, por combatir infecciones renales con productos de baja calidad y escasa eficacia. Adquirir medicación de baja calidad en función de su precio. Esto le ocurrió al propio Ministerio de Salud Pública en la crisis del 2002, comprando antirretrovirales que no tenían acción ninguna. Derivar por sistema pacientes a otra ciudad, esto ocurre hoy todos los días, sin resolver problemas de infraestructura locales, cuando en la otra cuadra se podía hacer la operación, lo mandan 500 kilómetros, esto también es una falta ética, y no es del médico individual, sino de la organización de salud. Continuar en ejercicio de una tarea riesgosa, cuando se posee minusvalía en función de la edad, hacer guardias de partero, por ejemplo, a los 77 años, he visto casos de esto y creo que son cosas en las cuales hay que fijar la atención para ponerle un límite. No es porque la persona no tuviera capacidad, la tuvo en su tiempo, pero la edad lo deterioró y no puede estar haciendo esa función a esa altura de su vida. No disponer de medios de traslado eficientes y con personal idóneo, una cosa muy corriente. Encomendándole a cualquier profesional sin entrenamiento acompañar al paciente con consecuencias a menudo graves. En un hospital del interior, por ejemplo, un cardiólogo de retén informaba los electrocardiogramas sin ver al paciente. Se lo llevaban en taxi e informaba por Antel. Cuando el paciente fallecía, los que marchaban presos eran los que estaban en la guardia interna. Este buen señor era el dueño de la emergencia médica del lugar y daba trabajo, por supuesto, a muchos médicos. La muerte en nuestra época es algo a lo que se teme y se busca alejar de la casa del paciente, internándolo en un CTI, aunque sea un paciente terminal, que no es lo indicado, porque el CTI se inventó o se creó para los pacientes críticos potencialmente reversibles, y de esto parece que nos hemos olvidado hace ya muchos años. Y
La familia reclama, si no lo internan en el CTI, es una omisión del médico y lo van a hacer, mediante una denuncia, le van a hacer cumplir su responsabilidad. Este es un célebre cuadro del milagro de San Cosme y San Damián, cuando le trasplantaron el miembro de un etíope a un diácono blanco, y hoy, como hace 20 siglos, no se pueden hacer milagros desde la medicina. Ellos tampoco hacían milagros. Digo, esto es una representación alegórica. Los pacientes morirán, tal vez más viejos, pero van a morir igual. Y la gente tiene que tener conciencia de que la muerte es un hecho natural. La Revolución Francesa, en 1789, cambió radicalmente el tema de los derechos del hombre. Los derechos del hombre y del ciudadano. Y acá, Philippe Pinel, que era un médico psiquiatra contemporáneo de la Revolución Francesa, aprovechando los vientos de libertad de la Revolución, liberó a los alienados de sus cadenas. Este es un célebre cuadro que representa lo que era la situación en la Salpêtrière. Y acá está una paciente, un rincón de ese cuadro, con sus cadenas atadas por todas partes. Pinel los liberó de esas cadenas. Este era Philippe Pinel. Y acá tenemos a el profesor Charcot, Jean-Martin Charcot, en la Salpêtrière, en el gran cuadro de la lección sobre la histeria. Ahí tenemos a Charcot y el que estaba al lado con la flecha es Babinski, el famoso del reflejo medio plantar. Entre los discípulos de Charcot estuvo un alumno de Viena, un joven neurólogo que venía de Viena, que era Sigmund Freud, y que vio